Y es que hoy vamos a comenzar a hablar de alguien que fue gobernante, un tal Melquisedec. La Biblia habla muy poco de Melquisedec. No sé si ha escuchado usted ese nombre antes. ¿Conoce gente que se llama así, Melquisedec? Conozco un par de personas que se llaman así. No es un nombre muy común. Es un nombre que hace referencia a un personaje bastante desconocido, ¿sí? Melquisedec. No sabemos quién fue su papá, quién fue su mamá. No sabemos exactamente en qué contexto vivió. Lo que sabemos es que Melquisedec un día le dio la bendición a un tal Abraham, ¿sí? Solo piensen esto. El personaje más importante del pueblo de Israel, para Israel, es Abraham, ¿sí? Es el patriarca, es el fundador del pueblo, Abraham. Así es que los judíos están orgullosísimos de Abraham. De hecho, le llaman a Abraham el padre de la fe. Y sin embargo, hay un pasaje en la Biblia que nos muestra que Abraham, cuando llegó un día después de la batalla a un lugar llamado Salem, se encuentra con este tal Melquisedec. Y lo que no vemos, hermanos, es a Abraham bendiciendo a Melquisedec, sino todo lo contrario. Vemos a Melquisedec bendiciendo a Abraham. No sé si captamos por dónde estamos yendo con ese pensamiento. ¿Quién espera usted que bendiga a quién? ¿El débil al fuerte o el fuerte al débil? ¿Quién esperamos? ¿Quién puede dar un favor? ¿El fuerte o el débil? Pues el fuerte, ¿no? El fuerte favorece al débil. Y lo que vemos aquí es que el fuerte en este encuentro no es Abraham. Con todo y que Abraham puede ser el máximo líder de Israel, ese día se topó con uno más grande que él. Es más, Abraham termina agarrando, recuerde que Abraham venía de una guerra, agarra el 10% del botín de guerra, los diezmos, y le dice a Melquisedec: tenga, señor, se lo doy a usted, como una especie de tributo. Y Melquisedec procede a bendecir a Abraham. Así es que en esta historia, una historia, le digo, un poco extraña, lo que vemos es que hay alguien más grande que Abraham, un tal Melquisedec, que bendice a Abraham y que bendice a su descendencia, y que incluso recibe de Abraham cierto tributo. Eso está en Génesis. Usted puede buscar en Génesis la historia de Abraham, puede encontrar el nombre de Melquisedec. Y sin embargo, cuando abrimos Hebreos, el autor de Hebreos agarra aquella historia y la va a extender un montón. Si usted ha leído Hebreos, se va a dar cuenta que varias ocasiones el autor de Hebreos dice Melquisedec, Melquisedec. Es importante, y para nosotros es importante. Coincido con usted. Si usted me dice: pastor, el libro de Hebreos es complicado, ¿sabe? Sí, un poquito. Es un poco complicado porque está escrito precisamente desde una perspectiva hebrea. Nosotros no somos hebreos, somos mexicanos, y por lo mismo tenemos una idea un poco diferente de los sacrificios, de las fiestas, de la religión. Así es que necesitamos colocarnos en una especie de modo de pensamiento hebreo. Y hermanos míos, el desafío de Hebreos es que cita mucho al Antiguo Testamento. Y sin embargo es importante este libro porque nos habla acerca de nuestro gran Dios. ¿Quién fue Melquisedec? Voy a adelantar un poquito de lo que estaremos viendo en los próximos domingos. Melquisedec fue alguien que al mismo tiempo que era rey, era sacerdote. O sea, cumplía dos funciones, rey y sacerdote. En Israel no pasaba eso. En Israel uno era el rey y otro era el sacerdote, ¿se acuerda? A veces el rey se portaba mal y entonces Dios le mandaba pues un recadito con el sacerdote: hey, Dios te está castigando. A veces el sacerdote se portaba mal y el rey tenía que meterlos en cintura. Pero en el caso de Melquisedec nos topamos con un caso extraño, pero que apunta hacia Jesús. Es al mismo tiempo rey y sacerdote. Y vamos a hablar más de ello. Pero antes de continuar, pues vamos poniéndonos un poquito otra vez en sintonía con Hebreos. La última vez que leímos Hebreos, estábamos en Hebreos capítulo 4, ¿se acuerda? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada. Decíamos que es extraño también porque cuando usted lo atraviesan con una espada, lo matan. Pero esta espada, cuando usted es atravesado por esta espada, que es la palabra de Dios, en vez de matarlo, a usted le da vida. Es viva y eficaz. Todos los que estamos en Cristo hemos sido traspasados por esa palabra y esta palabra está dando fruto en nuestras vidas. Ahí nos quedamos, Hebreos capítulo 4.
Y vamos a continuar allí donde nos quedamos. Hebreos capítulo 4, la última partecita. Sin embargo, recapitulemos un poquito acerca de Hebreos. ¿Qué hemos dicho que es Hebreos? Esta carta a los Hebreos, hemos dicho ya en el pasado que Hebreos es el Deuteronomio del Nuevo Testamento. Eso decíamos en alguna ocasión. Acuérdense que era Deuteronomio. Deuteronomio fue el último discurso que le dio Moisés al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Ya estaban a unas cuadras, digamos, de entrar a la tierra prometida. Y Moisés le dice, miren, a ver si aprenden la lección. Ya nos costó 40 años llegar hasta acá. De hecho, Moisés está hablando a la generación de los hijos que salieron de Egipto. Los padres quedaron muertos. No por portarse bien, eran bien mentecatos, eran bien desobedientes, eran bien necios. Y el Señor en castigo los dejó ahí regados por el desierto hasta que se murieron. 40 años después, ahí están los hijos y los nietos enfrente de la tierra prometida. Y Moisés les dice, recuerden la ley. Eso significa Deuteronomio, la segunda ley. Antes de entrar a la tierra prometida, antes de que vayan a empezar a hacer sus cosas a su antojo, esto es lo que dice Dios. Pues eso es básicamente el libro de Hebreos, hermanos. Hebreos es no Moisés, sino un hermano escribiéndonos, diciendo, a ver, cristianos, entiendan algo. De aquí, lo siguiente es el reposo de Dios. O sea, de aquí lo que esperamos es solo el reposo de Dios. Estamos así de que Cristo vuelva. Así es que aprendamos a no cometer los mismos errores que cometió Israel. Piénsenlo bien, estamos en verdad solo a la expectativa de que Cristo vuelva. El domingo pasado celebrábamos Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Hermanos, en el cronograma divino, ¿qué falta para que acabe esta historia? ¿Qué falta? Solo la venida de Cristo, hermano. Todo se ha cumplido. Ya vino el Mesías, ya el templo fue destruido, ya el Espíritu Santo vino, ya el Evangelio se ha dispersado por la tierra. Lo que esperamos es el regreso de Cristo. Estamos así de que venga Cristo. Claro, nadie sabe la hora ni el día, pero el próximo evento que ocurrirá será la venida de Cristo y de ahí se acabó. Para los cristianos, la venida de Cristo no es motivo de asustarnos, de aterrorizarnos, es reposo. Y por eso el libro de Hebreos nos dice, hey, hermanos, no hagan lo mismo que Israel. Ellos no perseveraron, ellos no entraron a la tierra prometida. Para nosotros hay un reposo. Así es que vivan en sumisión a Cristo. Visto desde esa forma, el libro de Hebreos es una carta para los viajeros. Una y otra vez en Hebreos se nos pone como si fuésemos peregrinos, camino a la tierra prometida, como si fuésemos solo de paso. Y se nos habla de muchos hombres que también emprendieron un viaje, como Abraham, ¿se acuerda? Por la fe Abraham salió de su tierra y su parentela sin saber a dónde Dios le llevaba, pero ahí va Abraham, guiado por Dios, y ahí va Moisés, y ahí va el pueblo, y ahí van ahora los cristianos. La Biblia nos presenta muchas veces como viajeros, como peregrinos. Y ese es un recordatorio, hermanos, para no hacer de lo temporal nuestro todo en todo, para no hacer de lo que en esta tierra disfrutamos nuestro mayor tesoro. Todos tenemos bendiciones aquí. Usted tiene una casita, usted tiene, no sé si le dejó una herencia a su papá, usted tiene un negocio, usted tiene un carrito o varios carros, no sé, cada quien es receptor de diversas bendiciones de Dios. Disfrútelo, aprovéchelo, inviértalo bien, pero por favor no se aferre a ello como si fuera su todo en todo. Nada de eso nos vamos a llevar. Le dice Pablo a Timoteo, nada hemos traído a este mundo, nada nos podremos llevar, vamos camino al reposo. Así es que tenemos que tener siempre presente quién es nuestro todo en todo, Jesucristo. Hebreos 12 nos dice por eso que puestos los ojos en Jesús, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué más es Hebreos? Hemos dicho que Hebreos es, por así decirlo, el quinto evangelio. Porque si bien Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos dan las buenas noticias de lo que Cristo vino a hacer aquí en la tierra, Hebreos nos dice las buenas noticias de lo que está haciendo Cristo en este momento ante el trono de Dios. ¿Sabe qué está haciendo Cristo? Intercediendo por nosotros, como un sacerdote.
Cristo es nuestro sumo sacerdote. Cristo es quien intercede por nosotros. Hermanos, nosotros solo por nuestro pecado, al estar ante la gloria de Dios, seríamos consumidos, seríamos fulminados. Pero Cristo intercede por nosotros con un sacrificio perfecto, hecho por su propia sangre, y de esta manera Él es nuestro sumo sacerdote. Todo el libro de Hebreos habla de eso. Cristo es el sacerdote y rey. Por eso Melquisedec es una persona que apuntaba hacia la obra de Cristo, rey y sacerdote a la vez. Eso es Jesús, rey y sacerdote a la vez. Gobierna, pero al mismo tiempo intercede. Vamos entonces poco a poquito a considerar algunas cosas, hablando de Hebreos, ¿ok? Porque mire, no quiero quemar a nadie, pero cada vez que me toca enseñar a algunos hermanos de otra iglesia, a veces me toca dar la clase de interpretación bíblica. Usted sabe, la Biblia se interpreta. Y parte de la interpretación bíblica consiste en saber cómo nos salvó Dios. Entendemos que hubo un momento en que el hombre podía ser salvo por las obras, ¿sí? Hubo un tiempo en el cual el hombre podía haber sido salvo por las obras. Si se hubiera portado bien delante de Dios, Dios le habría bendecido. Pero el hombre fracasó aquella forma de alianza que le llamamos generalmente pacto de obras, y entonces Dios propone un pacto de gracia. Ya no es por obras, es por gracia. Ya no es por méritos, es por misericordia. Pero aquí es donde va la pregunta. Israel, hermanos, ¿Israel vivía bajo el pacto de obras o bajo el pacto de gracia? No me vaya a contestar todavía porque no quiero darme sorpresas. Le voy a aclarar lo que le pregunto. Esto casi siempre se lo pregunto a hermanos de iglesias presbiterianas, ¿ok? Todos como presbiterianos debiéramos saber la respuesta a esta pregunta, pero no me sorprende que algunos hermanos no saben la respuesta. Entonces yo mejor se la voy a decir para poderle presumir a los hermanos que Príncipe de Paz sí saben, ¿ok? Israel, hermanos, vivió bajo el pacto de gracia, ¿ok? Israel fue salvo por gracia. Abraham fue elegido por gracia. Los únicos que vivieron bajo el pacto de obras, tal cual, ¿sabe quién fue? Adán y Eva. Adán y Eva, allá en el huerto del Edén, Dios les dice, no comas de ese árbol, ahí van de tercos y comen, caen bajo pecado, viene la maldición, han reprobado la alianza de obras. Se acabó. A partir de allí, después de que Dios les da su buena reprimenda y les dice, maldita será la tierra por tu culpa y te va a doler tener hijos y la tierra ahora te va a producir espinos y cardos, ¿se acuerda qué hace Dios en un acto ya de misericordia inicial? ¿Se acuerda de que estaban vestidos Adán y Eva? Tristes hojitas ahí entrelazadas, y Dios lo que hace es darles túnicas de animales. Entendemos que debieron morir algunos animales. Y ya están bajo un pacto de gracia, Adán y Eva. En la promesa de Génesis 3:15, pondré enemistad entre tu descendencia y la descendencia de la mujer, donde anuncia a Dios que un descendiente de la mujer aplastará a la serpiente. Ya está en vigencia un pacto de gracia. Vendrá el diluvio. En la noche vamos a hablar de Noé, ¿sabe? La Biblia dice que Noé halló gracia delante de Dios. Y así también pasa con Abraham, y así pasa con Jacob, y así pasa con todo el pueblo de Israel, por gracia. Es importante que lo diga, hermanos, porque al entrar a Hebreos, si no entendemos esto, podríamos pensar, bueno, Israel vivía bajo las obras y los cristianos vivimos bajo la gracia. Ese es un tremendo error. Los presbiterianos, y deje usted presbiterianos, el pensamiento bíblico correcto no es ese. Israel no vivió bajo las obras. Israel vivió siempre bajo la gracia. Porque hay que hacer algunas aclaraciones. Israel necesitó sacerdotes desde el principio, hermanos.
allá en Éxodo capítulo 20 están los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos? Siguen vigentes para el cristiano, ¿verdad? El cristiano tiene que obedecer la ley de Dios. El problema no está en la ley, el problema está en el corazón del hombre que se rebela contra la ley, pero el Espíritu Santo nos da un nuevo corazón. Bueno, si usted lee Éxodo, se va a dar cuenta que después de los 10 mandamientos vienen otras leyes y después Dios ordena que le construyan un tabernáculo, ¿sí? Y el tabernáculo no era un lugar de congregarse. No piense, por favor, que en el tabernáculo había bancas y de pronto alguien se paraba y dirigía un culto y cantaban. El tabernáculo no era un lugar de reunión, o sea, que la gente entrara. De hecho, tenían prohibido entrar. Los únicos que entraban al tabernáculo eran los de la tribu de Leví y entraban exclusivamente a ofrecer sacrificios. Todo el tiempo era una matazón de animales, el animal era colocado ahí en el altar, estaba continuamente quemándose una ofrenda delante de Dios. De hecho, 2 corderitos cada día, uno por la mañana, uno por la tarde, más lo que se le junte. La gente hacía fila, porque cada vez que un judío se descubría en pecado, iba y confesaba su pecado y le pedía al sacerdote, sacerdote, échame la mano, por favor, pídele a Dios por mí, no me vaya a matar, aquí está mi sacrificio. Y entonces el tabernáculo era un lugar de sacrificios. Es como si lo dijésemos así. Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes. No tomarás el nombre de Jehová en vano, guardarás el día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no cometerás adulterio, no codiciarás. 10 mandamientos. Y casi usted puede imaginar, después de que Dios ha dicho todo lo que no debes hacer, bueno, así lo imagino yo, como si Dios suspirara y dijera, ¡ay! Pero yo sé que lo vas a hacer. Te he dicho todo lo que no debes hacer, pero yo sé que lo vas a hacer. Porque es a lo que estás acostumbrado. Porque es lo que practicas, porque es en lo que te has deleitado. Y entonces Dios procede a decir, vas a construir un tabernáculo, para que en ese lugar una ofrenda sustitutoria muera en el lugar de que tú mueras. Nota lo que está haciendo Dios. Está dando una ley perfecta que dice, hey, esto aborrezco, esto abomino, esto está mal, no lo tolero, pero sé que lo vas a hacer. Y entonces Dios está proveyendo, antes de que su pueblo necesite de pedir perdón por su pecado, ya está proveyendo la solución al pecado, ¿se da cuenta? Dios, que sabe que su pueblo no va a ser perfecto, no va a mantenerse firme en obediencia, ya proveyó. Usted puede leerlo. Éxodo termina con el tabernáculo así, paradito, levantado el tabernáculo y el sacrificio delante de Dios, evitando que nosotros muramos. Esto habla de un Dios de misericordia, hermanos. O sea, imagínense un Dios que antes de que la riegues ya proveyó una solución a lo que vas a echar a perder. Un Dios que antes de que distorsiones tu camino y antes que extravíes tu sendero, y Él ya previó cómo sacarnos del problema que nosotros mismos habíamos de ocasionar. Ese es un Dios misericordioso. Y en este arreglo, los sacerdotes son personajes importantes. El sacerdote, le digo, va a ser el que esté en el tabernáculo intercediendo por el pueblo. Va a estar escuchando cierta confesión. A ver, dime, ¿qué hiciste? No, pues hice esto, hice aquello, está prohibido. Ok, trae tu ofrenda. Pon tus manos sobre el animal, confiesa sobre el animal, vamos a matar al animal. Y entonces esto era un continuo trabajo para el sacerdote. El sacerdote terminaba manchado de sangre, ¿sabe? Como los carniceros, ¿sí? Manchado de sangre porque todo el tiempo la sangre estaba corriendo, atestiguando una cosa. En la Biblia, hermanos, la sangre derramada implica el pago de tu pecado, ¿se acuerda? Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así es que el sacerdote está acostumbrado a trabajar con sangre de animales. Pero hay que hacer una aclaración.
ahora que estamos leyendo Hebreos otra vez, los sacrificios no resolvían el pecado. En realidad solo aplazaban su pago. Quizá algunos por eso entienden o piensan que Israel vivía bajo las obras, porque así me lo enseñaron, de veras. No es que uno quiera ser quisquilloso, pero mis maestras de escuela dominicana me dijeron, mira Samuelito, en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por obras y en el Nuevo Testamento la gente se salva por gracia. Y así me la aprendí hasta que me dijeron, no funcionó así. Siempre fue por gracia, siempre. Israel, bueno, no sé cómo usted lo vea, pero ya cuando hemos visto algunas historias de Israel, pues no eran muy bien portaditos que digamos, ¿verdad? No es que se portaban tan bien que Dios los bendecía por su buen comportamiento, sino que todo el tiempo estaban bajo la misericordia de Dios. Y claro, ofrecían sacrificios, pero hay que entender la naturaleza de estos sacrificios. Los sacrificios nunca resolvieron el pecado, solo aplazaban su pago. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Así es que usted por su pecado tenía que morir. ¿Qué hacían los sacrificios? Aplazar el pago. Versículo importantísimo es este, Romanos capítulo 3, si lo puede buscar. Si lo puede subrayar ahí en su Biblia, es importante para nuestro entendimiento de los sacrificios. Romanos 3. Desde el 24, si quiere. Dice Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Propiciación significa pago. Por medio de la fe, o sea, la confianza en su sangre. Noten lo que va diciendo Romanos. Dios puso a Jesús como el pago por su sangre y nosotros creemos en esa sangre que nos justifica. Para manifestar, dice el versículo 25, su justicia. ¿Qué es justicia, hermanos? Justicia es cuando cada quien recibe lo que se merece. Si usted peca, debe ser castigado. Si usted se porta bien, debe ser premiado. Justicia. El pecado que no había sido condenado es injusto. Tiene que haber un justo pago. Y entonces por eso dice Romanos, a fin de manifestar su justicia. Última parte del versículo 25 en lo que nos importa ahorita. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esa frase es importante. ¿Qué hizo Dios todo ese tiempo desde el Antiguo Testamento hasta la cruz en el Calvario? Pasó por alto en su paciencia los pecados pasados. Oye, hermano, ¿a usted le han quedado a deber alguna vez a alguien? ¿Alguien le ha pedido prestado y le quedó a deber? Se siente bien bonito eso, ¿verdad? Por cierto, los cristianos no deberían ser deudores, ¿eh? Si alguien está atorado en deudas y no las está pagando, pida perdón a Dios. Los cristianos deben pagar sus deudas. Pague. Hay que tener mucha paciencia, ¿verdad? Pues Dios tuvo mucha, imagínese. Dice Romanos 5:25, que Dios en su paciencia pasó por alto los pecados pasados. Es como si cada vez que un pecador se presentara en el tabernáculo y tenía que pagar, tenía que morir. La paga del pecado es muerte. Pero ¿sabe qué? No hay con qué pagar. No alcanza. Así es que Dios dice, vamos a aplazar tu deuda. Vamos a aplazarla. Vamos a aplazar. Ahí vemos después. Y esa deuda entonces se fue aplazando todo ese tiempo hasta que Cristo Jesús en la cruz del Calvario hace el pago correspondiente. Eso significa este pasaje. Dios en su paciencia pasó por alto los pecados pasados a fin, versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo
y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Es decir, los animalitos, los sacrificios, nunca sirvieron para perdonar pecados. Eso lo va a decir Hebreos también. No es la sangre del cordero, no es la sangre del becerro la que nos limpia. Todo quedaba pendiente hasta que la sangre de Jesús fue derramada. Mientras, estos sacrificios recordaban eso. Yo soy pecador. Yo debo morir. Yo necesito pedir perdón y arrepentirme. Así es que los sacrificios, hermanos, ese propósito tenían. Recordarnos que había una deuda delante de Dios. Una tercera aclaración que hay que hacer. Los sacerdotes mismos eran defectuosos y caducos. Como hasta el día de hoy, ¿saben? Los líderes de la iglesia somos defectuosos. No ponga su mirada en uno solo de los hombres, ¿sabe? Se va a decepcionar tarde que temprano. Los líderes de la iglesia deben tratar de hacer su mejor esfuerzo, por supuesto. Debemos ser responsables, sí. Pero hermano, ningún pastor, ningún anciano de iglesia cumple con las características de la perfección. Así es que por eso le animo, no ponga su mirada en el hombre cuando descubre defectos en los siervos de Dios. Bueno, tiene dos opciones. Dígaselo. Díganoslo. ¿Sabe, pastor? Usted, aquí, échele ganas, ¿no? Hermano anciano, usted aquí, échele ganas. Pero eso pasaba también en Israel. Los sacerdotes no son perfectos, son defectuosos. Algunos incluso no merecían ser sacerdotes a causa de los pecados que ocultaban. ¿Se acuerda de un tal Elí y sus hijos? Malos, perversos. Y después los sacerdotes se hicieron una especie de mafia. Para cuando llega Jesús, los sacerdotes tienen un negocito ahí en el templo, andan cambiando monedas y cobrando una comisión, andan vendiendo animales y cobrando una comisión. Así es que hicieron del templo su mercadito. Eran defectuosos. Y cuando había alguno bueno, pues tristemente caducaba, ya saben, envejecen, se mueren. Así es que los sacerdotes mismos no eran perfectos ni permanentes hasta que llega, y eso es de lo que habla Hebreos, hermanos, Jesús. Nuestro Señor Jesús es el sumo sacerdote del nuevo pacto. Él sí es perfecto, ¿ok? Él es perfecto, Él no miente, Él no falla, Él no es tranza, Él es fiel. Y su sacrificio es perfecto. Este sumo sacerdote no llega con la sangre de un cordero, de un toro, llega y ofrece su propia sangre en propiciación por nosotros. De hecho, de eso hemos estado cantando este día. Cómo la sangre del cordero nos limpia, cómo aquel que está ante el trono intercede por nosotros, cómo nuestra alma estaba rota y vacía y el Salvador subió a la cruz para redimirnos. Ese es Jesús. Al final, entonces, cuando llegamos a Hebreos nos quiere decir una cosa. Si tienes a Cristo, ya la hiciste. Tienes alguien que intercede por ti delante de Dios. Tienes alguien que clama a tu favor, alguien que tiene compasión de ti. Jesús es tu sacerdote. Hebreos capítulo 4. Leamos un poquito estos versículos, ¿sí? Hebreos 4. Versículos 14, 15 y 16. 3 versículos nada más, pero que nos recuerdan algo importante acerca de Jesús. Hebreos 4, 14 al 16. Siga con su vista. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 3 versículos. Parece cosa sencilla, hermano. Quiero advertir algo, hermanos. No es algo sencillo. El tener a Jesús como nuestro intercesor, hermanos, es lo mejor que nos pudo haber pasado. Y quizá si esto no nos hace conmovernos, hermanos, si alguien aquí nos dice, wow, qué bello, qué profundo, qué importante que Jesús sea quien intercede por nosotros. Si alguien no queda cautivado de la importancia de este hecho, hermano mío, el problema está en nuestro corazón. El problema está en nuestra forma de ver las cosas. Un día reprendía a un hermano porque el hermano estaba preocupado, como muchos de nosotros cuando tenemos pruebas, ¿no? Pero este hermano me decía, es que yo no siento el amor de Dios. Mira cómo me va mal en el trabajo, no tengo un carro que yo quisiera, mi salud no está bien. ¿Cómo sé que Dios me ama? A veces me dan ganas de agarrar a zapes a ciertos hermanos, ¿Qué estás diciendo? Es que está valorando el amor de Dios, se da cuenta con base en que si tengo una salud quebrantada, si no tengo el auto que quiero, si el negocio no va bien, Dios no me ama. Hermana, estás miope, eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Estás miope, ves solo aquí en corto, pero no ves a la distancia. Mira a Cristo. ¿Se te ocurre algo más grande que puede haber dado Dios a tu favor que la sangre de su Hijo para librarte no de una enfermedad, no de una crisis económica, del infierno? ¿Cómo te atreves a dudar del amor de Dios y decir, pues como que no sé si me ama Dios? Mira a Cristo. Y eso pasa cuando miramos Hebreos y bueno, sí, Jesús es el sumo sacerdote y ya. No, hermano. Dependemos eternamente de que Jesús sea nuestro sacerdote. Recuerde, usted puede entrar al cielo enfermo. Usted puede entrar al cielo pobre. Usted puede entrar al cielo feo. No puede entrar al cielo pecador. Usted necesita un mediador para el cielo. Así es que Cristo viene y resuelve este problema, el pecado, y es nuestro intercesor. Y por eso estos versículos, apenas 3 versículos de Hebreos 4, 14, 16, nos dicen, hey, buenas noticias. Nuestro sumo sacerdote, miren lo que dice primero, traspasó los cielos. Otra forma de decirlo es, se metió hasta la cocina. Recuerde que los sacerdotes no podían entrar al tabernáculo cuando se les antojara. Había solo cierto día, un día del año, un solo día en el año, en que podían entrar a través del velo y con mucho temor y temblor echar tantita sangre y jálale rápido porque en una de esas te mata Dios por tu pecado, ¿no? Pero nuestro sumo sacerdote traspasó los cielos, dice Hebreos 4:14. Así es que lo que está diciendo es, este es un buen sacerdote. Es un sacerdote que nos lleva directo a Dios. En una palabra, es un sacerdote celestial. O sea, allá en las alturas, si usted tiene a Cristo, usted está bien parado delante de Dios. Nuestro sumo sacerdote traspasó los cielos. Es Jesús, el Hijo de Dios. Piensen cómo a veces nos complicamos las cosas por los asuntos terrenales. Pero en la esfera celestial, ante el trono de Dios, nuestro Señor Jesús intercede por nosotros. Por eso necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a ver como Él ve. Porque aquí a nivel bajo el sol, a veces vemos nuestras pruebas de una manera diferente. Le digo, nos preocupamos por el qué comeremos, qué beberemos, como decía Jesús, ¿no? Nos afanamos. Pero nuestro sumo sacerdote intercede por nuestra santidad, por nuestra salvación, por nuestra madurez. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a pensar a la luz de la eternidad, a la luz de lo celestial. No solo es un sacerdote celestial,
Miren lo que dice el versículo 14, la última frase. Puesto que tenemos a un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión significa siga confiando. Siga confiando. Es un sacerdote confiable. ¿Qué tan fácil es perder la confianza, hermano? ¿Le ha pasado que de pronto usted tenía a alguien en quien confía, pero algo ocurre y le perdió la confianza? Así pasa, ¿verdad? Pasa con el mecánico a veces, ¿no? Cuando te enteras de sus mañas, dices, ya, perdió mi confianza. Pasa a veces con los doctores, ¿no? No sé si usted es de los que cuando el doctor ya le dio un veredicto, un diagnóstico, usted dice, pues no vaya a ser que se equivoque el doctor y va a buscar otra opinión. ¿Hace eso? Y aún teniendo otra opinión, va al Google e investiga a ver si el doctor le atinó, ¿no? No es tan fácil tener confianza. La gente nos falla. La gente, a veces con alevosía, falla y a veces simplemente porque pues no lo sabe todo. Pero Jesús, nuestro sumo sacerdote, es sumamente confiable. Por eso dice Hebreos 4:14, retengamos firme nuestra profesión, nuestra fe. Eso significa, mantengamos firme nuestra profesión, nuestra fe. No hay un solo día que usted pueda decir, ¿será que en esto sí me ayuda Jesús? ¿Será que en esto sí Jesús va a ser suficiente? ¿Será que sí hoy Jesús será el que me ayude como mediador? Usted puede confiar en Él perpetuamente. Versículo 15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si algo necesitaba un sacerdote, hermanos, era compasión. El sacerdote no trata con animales, bueno, sí mata animales, pero el sacerdote trata con gente. Gente que llegaba preocupada al tabernáculo, con temor, no quiero que Dios me mate. A veces esa gente llegaba ya con una herida, ¿se acuerda? El sacerdote a veces le hacía de médico, porque a veces la persona tenía una llaga o tenía una lesión y el sacerdote tenía que evaluar, ¿será lepra? ¿No será lepra? El sacerdote tenía que dar luego el dictamen, usted está leproso. Imagínense decirle a una persona, tú tienes lepra, y por tener lepra ya no puedes volver al campamento, agarra tus cosas, te vas a ir fuera del campamento, ya no tienes esposa, ya no tienes hijos, no puedes vivir entre nosotros, Dios te ha castigado por alguna razón. Ser sacerdote era lidiar con gente en situaciones de verdad difíciles, situaciones de muerte, de enfermedad, de pecado, y si algo necesitas para lidiar con gente es compasión. Compasión. Que la persona se ponga en tus zapatos y diga, sí, te comprendo y quisiera ayudarte. A veces no es posible encontrar compasión. Bueno, no sé si usted lo ha visto, pero es difícil encontrar gente que se compadezca de nosotros. Es toda una prueba ir a cualquier oficina de gobierno. ¿Se ha visto lo que es estar en una oficina de gobierno? Necesitas atender un asunto, necesitas resolver un problema. Llegas, pones tu mejor cara, ¿no? Señorita, ¿me ayuda, por favor? ¿Y cuánta compasión hay de aquel lado? ¿Qué quiere? Tome su turno. Aquí no es. Ay, cuánta compasión hay, ¿verdad? Parece que les estuviera pidiendo uno un favor, ¿no? Y luego llega con el doctor, ya sabes, ese sistema de salud de primer mundo que tenemos. Entiendo que las citas están tardando muchísimo en dártelas. Entiendo que a veces no hay los medicamentos y simplemente te dicen no hay. He visto doctores que usted está contándole, no es verdad, usted sabe que esto es verdad, no es mentira, usted sabe que esto es verdad. Usted le está contando sus problemas, sus achaques. ¿Usted piensa que ya se va a morir? Le está contando y el doctor está en el monitor. Ajá,
¿Qué tiene? Ok, sí. Le da enter, le da una receta, lárguese. No hay compasión. El sacerdote debía ser compasivo. Algunos no lo eran. Algunos, como los hijos de Elí, ¿se acuerda? Solo querían agarrar a ver cuánta carne venía en el sacrificio y hacerse un sándwich más grande con esa carne. Eran comelones. No eran compasivos, solo estaban detrás de la ofrenda. Y entonces Hebreos nos dice la buena noticia. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Este se compadece de ti. Este te entiende porque ya vivió todo lo que es el quebranto. Este fue partícipe de nuestras debilidades. ¿Se acuerda? El Hijo de Dios, tomando forma de hombre, fue humillado, fue quebrantado. Él sabe en lo difícil que es la vida. Él sabe en lo dura que es la vida. Él sabe lo fregada que puede llegar a estar la vida. Y se compadece de nosotros. Y cuando el pueblo de Dios llora, Él sabe lo que es llorar. Y cuando el pueblo de Dios está de luto, Él mismo sabe lo que es estar de luto, porque el Hijo de Dios bajó a experimentar todo el quebranto de la miseria humana. Y por eso cierra el versículo 16 diciendo, acércate con confianza, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Solo hay que aclarar, hermanos, nos acercamos buscando misericordia. ¿Qué es misericordia? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Estamos buscando misericordia, estamos buscando compasión. Aclaremos que eso también le da en la torre a nuestro orgullo, ¿sabe? Nos acercamos a Dios pidiendo compasión. Hay una diferencia entre acercarse a la oficina de atención al cliente y acercarse a la oficina de beneficencia pública o caridad. Hay una diferencia, ¿verdad? No es lo mismo la atención al cliente que la caridad al indigente. No es lo mismo. Cuando usted va a la atención al cliente, ¿con qué actitud va? Con una actitud de, a ver, pésimo servicio el que he recibido, pagué por esto y me están tratando mal. A ver, señorita, por favor, chéquele. Cuando usted va a atención al cliente, usted va con la actitud de, yo pagué y merezco un trato mejor. Pero cuando venimos a Cristo, hermanos, no estamos yendo a atención al cliente. No podemos llegar con Cristo diciendo, a ver, Cristo, ¿no estás haciendo bien tu chamba, Jesús? A ver, Jesús, ¿me estás quedando mal? A ver, Señor Dios, pésimo servicio el tuyo, hombre. Aquí no es atención al cliente. Aquí es caridad al indigente. Aquí llegamos diciendo, oye, Señor, por favor, si tú quieres, si tienes piedad. Entienda, estas son las palabras que están involucradas. Compasión, clemencia, misericordia, gracia, caridad. Es más, hasta lástima. Si esto le molesta es porque somos orgullosos. A veces decimos, no, yo no quiero andar causando lástimas. Pues, ¿sabe qué? Lo único que hizo que Dios nos amara y bendijera tanto es que le dimos lástima. Le dimos lástima. Su corazón fue movido a misericordia. Dijo, mira, pobres perdidos, no tienen con qué pagar, solo merecen el infierno. Y por su sola gracia, dice, yo les voy a ayudar. Yo los voy a rescatar. No lo merecen, de hecho, no lo valen, pero les vamos a ayudar. ¿Por qué? Por misericordia, hermano. Si esto rompe con su orgullo, está bien. Lo primero que se debe romper cuando venimos a Cristo es nuestro orgullo. No estamos en la oficina de atención al cliente de Dios. Estamos en la oficina de caridad al mendigo, caridad al indigente. Venimos a Cristo porque solos no podemos. Venimos a Cristo porque ya nos dimos cuenta que no tenemos los recursos necesarios para salvarnos. No venimos a ofrecer nada. No tenemos que ofrecer. Venimos a pedir clemencia, a suplicar misericordia, a ver si Dios tiene lástima de nosotros
y en su reino puede haber lugar para aquellos que le invocan como Salvador. Y la buena noticia de Hebreos 4:16 es esa: acerquémonos. ¿Sabes que sí? Te tuvo misericordia, te tuvo compasión, sí, le diste lástima. Afortunado de ti. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué está haciendo Cristo en este momento? Intercediendo por nosotros. No le aseguro que todos los problemas se están resolviendo en la medida en que usted quisiera. Algunos van a tardar en resolverse, otros de plano hay que aguantarlos, pero sí le aseguro que nuestro mayor problema está resuelto. La ira de Dios ya no es una amenaza para los que son redimidos. La muerte no será pérdida, será ganancia, y el reino de los cielos está listo para abrir de par en par sus puertas para aquellos que por la sangre de Cristo tienen salvación, tienen perdón de pecados y tienen vida eterna. ¿Quién hizo posible eso? Nosotros no. Cristo, su sangre, su perfecto sacrificio y su intercesión ante el trono de Dios. Por eso esta semana podemos vivir tranquilos sabiendo que día y noche, en todo instante, Cristo Jesús intercede por nosotros.